Bueno, muy buena tarde para todos. Espero que estén muy bien. Ya en contados instantes vamos a dar inicio. Ingeniero Gilbert, confírmeme si ya tiene acceso a la presentación, a poder compartir pantalla. Ya tiene acá el Sí, permiso y bueno, sí, ya señor. varios de nuestros asistentes están por acá. Sí, señor, ya Entonces, estoy podemos aquí ir con dando eso. inicio de inmediato. Muchas gracias. Vale, gracias, Iván. Entonces, vamos a iniciar por compartir aquí mi pantalla. Bueno, ¿me confirman si ya están viendo mi pantalla, por favor? Sí, señor. Bueno, ¿cómo les fue con las figuras de origami? ¿Sí las hicieron o no? Hoy las vamos a revisar. No, mentiras, es broma. Permítanme, la pantalla está encendida también, ¿cierto? ¿O no? A ver, yo miro aquí. Ah, no, no se ha encendido mi pantalla. Ahí sí ya, ¿sí? Bueno, ok. Bueno, eh, buenas noches nuevamente y entremos en materia porque tenemos bastante tema. Bueno, ¿hoy qué vamos a hacer? Hoy vamos a hablar de la norma ISO IS 27701. Esa norma es una norma que permite implementar un sistema de gestión de privacidad en las organizaciones que deciden implementarla, ¿sí? Entonces hoy vamos a hacer un recorrido y haciendo un empalme con la clase anterior donde veíamos las normas, como la 27001, que permite, en uno de sus controles, habla específicamente de la privacidad como tal. Entonces avancemos. Entonces, este es el camino que vamos a recorrer hoy. Como les digo, son 7 puntos. Lo primero, pues hablar de la norma, algunos beneficios. Algo que es muy importante de esta norma y este diplomado pues les ofrece información actualizada. Esta norma está en proceso de revisión y próximamente va a ser actualizada, entonces es importante tener en cuenta eso, lo vamos a mirar ahora. Vamos a mirar y aquí ustedes van a tener un plus que seguro en ningún otro curso, lo puedo decir con certeza, van a tener un plus de ver cómo es el proceso de adopción en Colombia de esta norma. Yo no sé si en alguna clase anterior yo se los había comentado que participé en el comité que aprobó esta norma para Colombia, ¿sí? Y es el fruto de un trabajo de investigación que pues empecé a hacer por allá en el 2015 y entonces uno de los frutos de ese trabajo de investigación fue impulsar la adopción en Colombia de la norma. Después vamos a hacer un recorrido por la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información y allí nos conectamos con lo que vimos la semana pasada para poder entender ya un poco más, de una manera un poco más práctica, cómo se implementa un sistema de gestión de seguridad de la información y cómo le agregamos un componente que es el componente de privacidad. Después miramos la estructura de la norma y otro valor agregado que tiene este ejercicio es que hacemos un mapeo. Nosotros tenemos la guía del principio de responsabilidad demostrada de la CIP, que ha sido, digamos, un instrumento desde el año 2015, que por la presión de los empresarios, pues la CIP publicó esa guía. Esa guía no es vinculante, el que quiera la aplica o no, que es incluso allí se usa la expresión oficial de seguridad de la información y que no es es un documento como su nombre indica, una guía, usted verá si la usa o no la usa, pero desde el 2015 hasta la fecha, digamos, ha sido un instrumento importante para la implementación de la ley 1581,
como un programa de protección de datos personales, porque así mismo lo plantea la guía, ustedes ya lo vieron con los otros profesores. Y lo que vamos a hacer aquí para conectar con eso que ustedes ya vieron con los otros profesores es cómo se mapea la 27701, la norma ISO, cómo se mapea a la guía de la CIT. Y vamos a ver que tienen puntos de encuentro. Eso es muy valioso, teniendo en cuenta que esta norma 27701 es del 2019 a nivel internacional. Y nosotros ya teníamos nuestra guía de responsabilidad demostrada en el 2015, entonces eso le da un valor importante. Entonces ahí tenemos otro plus que vamos a tener en la clase de hoy. Y cerramos con un decálogo. Este decálogo lo hicimos con el profesor Iván en una charla que editamos, creo que fue hace como 2 años, Iván, sobre la celebración del Día Internacional de la Protección de Datos. Hicimos una charla y ahí hablamos un poquito de la norma 27701 y propuse ese decálogo en esa presentación. Entonces hoy les vamos a compartir ese mismo decálogo de cómo hacer una implementación exitosa de la 27701. Bueno, aclarado ese contenido, entonces vamos a avanzar en él, ¿ya? Entonces ya lo habíamos dicho, y quiero ser muy enfático en que estoy usando en el nombre de la norma la versión 2019. Esa es la fecha en que se publicó a nivel internacional la norma, ¿ya? Y especifica los requisitos como norma de sistema de gestión, entonces especifica los requisitos y brinda esa orientación para establecer lo que dicen todos los sistemas ISO que tienen sistemas de gestión. Establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente, en este caso, un sistema de gestión de la privacidad. Y la forma, digamos, en que está estructurada la norma es que es una extensión de la norma 27001, de esos requisitos que tiene la 27001. Y acordémonos que, como vimos en la sesión anterior, está la norma 27001 y tiene un anexo A, ¿sí? Que es el de los controles, y que la norma 27002 es una norma que amplía la explicación de cada uno de esos controles y tiene una pequeña guía de implementación que orienta a las entidades cómo implementar esos controles que están planteados allí, ¿sí? Y finalmente, pues es para la gestión de la privacidad dentro del contexto de la organización. Eso es lo que dice la norma ISO 27701. ¿Para qué nos sirve esta norma? Entonces, lo primero es que facilitamos aprender aquí nuestro lápiz de notas. Entonces, lo primero es que facilita cumplimiento, ¿sí? Y para nuestro caso, ¿sí? La ley 1581. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿y para qué en el diplomado hablamos de la norma 27701? Porque nos va a facilitar cumplir con la ley 1581. Ese es el primer punto. Lo segundo, posibilita certificar el cumplimiento de buenas prácticas. Acuerden que los sistemas de gestión se pueden certificar, ¿ya? Entonces, yo puedo certificarme en 27001, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Puedo desarrollar la norma 27701 que lo extiende al componente de privacidad y puedo pedirle a un órgano de certificación que me certifique en que estoy cumpliendo ambos requisitos, los de la 27001 y su extensión de privacidad. ¿Eso por qué puede ser importante? Y aquí abrimos los micrófonos y los quiero escuchar a ustedes para que esto no sea un monólogo. ¿Ustedes por qué creen que es importante que se pueda certificar el cumplimiento de buenas prácticas en materia de datos de carácter personal? ¿Ustedes qué opinan? Para sus empresas y para ustedes como oficiales de seguridad, ¿por qué creen que sería bueno que ustedes pudieran tener un certificado que dijera, mire, aquí estoy certificado en que tenemos un sistema no solo de gestión de seguridad, sino también de privacidad? Hola, buenas noches. Buenas noches, Sandra. Yo pienso que pues es un tema también de como de seguridad en que se están haciendo las cosas bien. Obviamente al tener la certificación, pues da también garantía de que se está
haciendo lo posible por dar el cumplimiento a las normas y eso se convierte en una buena imagen en cada organización, ¿no? Da un valor agregado a la gestión y a la imagen como tal de las organizaciones y obviamente pues se garantiza el cumplimiento en cierta forma o en un porcentaje muy alto. Bueno, eso es muy importante lo que nos comenta Sandra, pero yo quisiera escuchar a Eliana, a Sandra Benítez, a Cindy, a Natalia. ¿Ustedes qué opinan? Profe, pues de mi parte también muy asociada a lo que dice Sandra, Ujú. de pronto agregando también que genera confianza en Sí. cuanto externamente, digamos, clientes, proveedores, todo lo que sea externo genera confianza, pero Ujú. también estaríamos trabajando pues al implementar o certificarse. Uno también se tiene que asegurar que cumpla con cada uno de los requisitos y en ese Ujú. orden de ideas también estaría reduciendo riesgo por parte de la Esa- compañía. Exactamente. Muy interesante, se agrega pues a lo que nos decía Sandra Inés y entonces estamos generando por un lado confianza y por otro lado estamos reduciendo el riesgo. ¿Y de qué riesgo hablamos en nuestra charla anterior? Inherente. ¿En cuánto es que está la multa de la isla máxima? Ay, no me acuerdo. 2.000 salarios mínimos. Eso en pesos colombianos, ¿cuánto es? Como 3.000 y algo de millones, ¿no? ¿Cierto? Más o menos. ¿El salario mínimo en cuánto está? 1.400.000 algo. Bueno, sí, eso es más o menos por dos, Eso es serían harto. 2.000. Son casi 3.000 millones de pesos, ¿sí? Entonces, la máxima, ¿ya? Entonces, a ver, ¿qué riesgo tan grave puede haber? Pues mire que la multa puede llegar a ser de ese nivel. ¿Qué más? ¿Qué más quiere comentar sobre por qué sirve tener ese certificado allí? Sandra Benítez nos iba a comentar algo. No, pues en concordancia con lo que ya comentaron mis compañeras, Ujú. pues sí vemos es como la importancia de mostrar mejores prácticas de parte de las compañías y mejorar o dar una mayor confianza a los terceros, ¿no? Ujú. Ok, vale, muchas gracias. Natalia, Ana María, eh, Diego Andrés. Bueno, Profe, me gustaría escucharlos. yo podría decir que además de lo que ya han dicho mis compañeras, el Ujú. hecho de que un auditor externo, una persona que es exterior, que digamos que no tiene intereses dentro de la organización, que no tiene nada en juego, Es entre a hacer una evaluación, independiente. por Independiente creo que supuesto. sería el término. Ajá. Sí, por supuesto, que es independiente de la organización, entre a evaluar, a medir, a verificar el cumplimiento, eso da una tranquilidad no solo hacia el externo, hacia los clientes, sino hacia la misma organización desde el punto de vista interno, porque, porque de alguna manera eh, permite dejar constancia de que eso que se está haciendo a nivel de procesos, a nivel de procedimientos, está bien hecho. Y creo que eso también es un tercer atributo que se obtiene con este tipo de certificación. Vale, vale. Muchas gracias por tu comentario. Y quiero cerrar, digamos, con esto. Miren, cuando se realizó una o no, varias investigaciones sobre la adopción de servicios digitales, una de las principales barreras era el tema de confianza. La gente tenía miedo de utilizar plataformas digitales por el miedo a lo que podría pasar con sus datos, ¿sí? Con su información de tipo personal. Entonces, al mostrar que yo tengo una certificación de un sistema que va a proteger, eso es un valor para la organización y se puede plantear en la propuesta de valor de la organización. Nosotros tenemos un sistema que garantiza que protegemos sus datos. Entonces eso refuerza lo que ustedes han dicho. Y segundo, ese riesgo legal de una multa, acuérdense que la CIT puede, y ahí es donde viene el principio de responsabilidad demostrada,
Entonces aquí nos conectamos con eso que hemos visto de la guía de accountability en el sentido de que esta norma me va a servir en un momento dado de que si yo tengo una situación donde he tenido un incidente de seguridad, y lo vamos a ver la próxima semana en el cierre del curso con el otro profesor, el tema de si tengo ese incidente, pero yo tengo una certificación que evidencia que he aplicado una norma internacional, la principal norma internacional para gestionar la privacidad de los datos, pues ese es un factor que lo dice la misma norma, la CIT tiene que considerar a la hora de tasar pues la multa o la sanción, que incluso puede llegar a decir, no, la entidad ha hecho todos los esfuerzos y eso es un caso fortuito, digamos, dentro de un sistema que está bien implementado. Y puede ser que este certificado signifique que no haya multa pese a que se haya dado el incidente. Entonces es importante tener en cuenta de que esta certificación nos va a ayudar a eso. Y lo último que se estaba comentando de que se están haciendo las cosas bien, ¿sí? Y créanme que con el profesor Iván tuvimos la oportunidad de definir un modelo que se llama Servicios Ciudadanos eh, Digitales Especiales, donde ese modelo permite que privados entren a tratar bases de datos personales previa autorización del titular que se encuentren en entidades públicas, ingresando al esquema de interoperabilidad que tiene el Estado colombiano. No era menor la responsabilidad que teníamos nosotros cuando estábamos apoyando, digamos, la construcción de esta norma, y una de las cosas que hicimos fue plantear que quien fuera a hacer eso iba a tratar los datos de los colombianos, pues se apegara a las normas internacionales que son la 27001 en el componente de seguridad de esa información que iban a tratar y la 27701 que es la que tiene que ver con la privacidad. En ese sentido de responsabilidad lo hicimos. Bueno, y para continuar con la presentación, pues plantea diferentes requisitos, entonces es lo que tenemos que tener en cuenta, que aquí lo que vamos a tener es requisitos en función de los dos roles que principalmente identifican el tratamiento de datos personales. El rol de responsable, que es el anexo A de la norma, y el rol de encargado, que es el anexo B de la norma. Entonces vamos a mirarlos allí. ¿Listo? Entonces avancemos. Avancemos aquí en la presentación. Y borremos aquí para que no nos salga esos dibujos. Bueno. Algo importante es que yo no puedo implementar la 27701 sola, ¿sí? No, porque ella es una extensión. Entonces, importante que entiendan, ojo con ir a llegar a la oficina y decir, vamos a implementar la 27701. No, primero hay que implementar la 27001 y después se implementa la extensión o al mismo tiempo. O sea, quiero hacer un sistema de una vez de seguridad y privacidad, implemento las dos normas al mismo tiempo. O tenía ya mi sistema de gestión de seguridad de la información y le agrego la extensión, que no son más que controles y algunos elementos del sistema de gestión para asegurar que se cubre la privacidad, tratamiento de datos personales. Entonces, ese es un punto que se requiere que exista o se desarrolle un sistema conforme la norma 27001. Ampliación de requisitos, amplía los requisitos de los controles del anexo A, ya lo habíamos dicho. Ampliación de nuevos controles del anexo A de la 27 para los responsables y para los encargados. Entonces, eso es lo que tenemos con relación a lo que es la norma. Entonces, aquí me detengo para decirles, mire, la versión del 2019, en este momento, a ver, pregunta para, bueno, si tuviéramos premios lo hacíamos. ¿Cada cuánto se actualizan las normas ISO? ¿O se revisan para ser actualizadas? Pero les decía que este curso es diferente a todos los demás. ¿Cada cuánto se actualizan las normas ISO? Bueno, yo les comento. 5 años. Cada 5 años, exactamente. ¿Quién fue el que habló que no alcancé a ver? Con la profe Natalia. Natalia, cada 5 años.
Gracias, Natalia. Cada 5 años se revisan y es un proceso donde expertos de todo el mundo que hacen parte de los comités de la ISO se dedican a revisar si la norma sigue vigente o hay que hacerle cambios, ¿ya? Cada 5 años, ¿sí? Entonces, justo estamos dentro del tiempo. La norma es del 2019, pues ya se completaron esos 5 años el año pasado y entonces inició ese proceso de revisión, ¿sí? Y en ese proceso de revisión se hacen consultas con los países que son miembros de la ISO. Acuerden que la ISO es la Organización Internacional de Estándares, donde prácticamente todos los países del mundo hacen parte de ella. Y entonces delegan expertos, reciben los organismos, y ahora miramos un poquito el organismo encargado en el caso colombiano, que es el ICONTET, el organismo de normalización, y entonces esos textos van a los países, a los organismos, y al interior de los grupos técnicos de cada país se hacen comentarios que vuelven al comité que está haciendo la revisión. Entonces, todo eso para decirles que en diciembre de 2024, hace poco, se planteó el texto final y el FDIS es el draft, o sea, el borrador, el documento borrador que se tiene para, para lo que corresponde a la revisión que se hizo de esta norma. ¿Listo? Entonces, y en esa ruta que se plantea allí, pues son 8 semanas que son prueba enviada a a las secretarías para la votación. El cierre de la votación ya se va moviendo por toda esta secuencia que está aquí. Cuando ustedes entran a la página de la ISO van a ver toda esta secuencia, ¿sí? Entonces, cada pasito de esto significa el proceso que está siguiendo esa norma, bien sea cuando se crea o bien sea cuando se revisa. Y lo que puede pasar aquí es, como pasó con la norma 27001, que en su momento no tuvo mayores cambios. Se revisó y dijo, no, esa norma sigue vigente, entonces simplemente se ratifica esa norma y no se hacen cambios. O se hacen cambios menores, errores que de pronto han encontrado, pero no significa que hubo un cambio de fondo y entonces se mantiene, ¿sí? Pero eso se vuelve importante porque como es una norma que se certifica, entonces sí hay una transición, un tiempo de transición que le dan a los que tenían la norma anterior para que se pasen a la nueva norma, ¿sí? Entonces es importante eso. Entonces, que quede muy claro que en los próximos meses, lo más seguro es que ya tendremos una nueva versión que va a decir ISO 27701 2024. Y la pregunta es, ¿por qué se van a dar esos cambios? Pues porque efectivamente esta norma extiende la norma 27001. Y aquí otra de esas preguntas en la que uno da premio. ¿Cuándo fue la última vez que se revisó la norma 27701 y se actualizó? De hecho, la expresión adecuada es se revisó. ¿Cuándo fue la última vez que se revisó la 27701 a nivel internacional? ¿2022 será? En el 2022, sí, señor. ¿Sí? Entonces, en el 2022 se revisó y esta norma que la extiende fue construida en el 2019, 3 años antes, con la versión 2013 de la norma ISO 27001. Entonces, ¿qué significa eso en términos de la necesidad de actualizar la norma? ¿Ya? Pues es que tenemos que coger esta norma que extiende la 27001 y entonces tenemos que adaptarla a, o actualizarla o revisarla, digamos, conforme a los cambios que tuvo la 27000. Uno de los cambios más fuertes fue que se redujo el número de controles. A pesar de que se incorporaron 11 controles nuevos, ¿sí? La norma se redujo de 114 controles a 96, creo que si no estoy mal. Entonces se redujo, digamos, de manera importante, ¿sí? El número de controles. Entonces, ¿qué implica eso? Si esta norma extiende y uno de los componentes, veíamos allí, extiende los controles, pues entonces nos toca revisar esta norma para que precisamente se ponga a tono, o sea, se actualice con relación a
a ese cambio que tuvo su norma, digamos, que extiende, ¿sí? Entonces, eso como importante. Entonces, avancemos en este ejercicio. Bueno, como va a cambiar, yo quiero también que entiendan cómo es el proceso que se da en Colombia para la adopción, porque lo que hacemos en Colombia es adoptar estas normas, ¿sí? Entonces, el proceso, digamos, de adopción de la norma pasa por un comité y ese comité, quiero corregir el dato que di ahora, son 93 controles. Eran 114 controles y se redujo de 114 a 93 controles. Pero a pesar que se redujo, se incorporaron 11 controles nuevos. Entonces yo les pregunto, ¿qué creen que pasó? Que a pesar de que se redujo de 114 a 93, se incluyeron 11 controles nuevos. Porque suena contradictorio, ¿no? Tenía 114 controles que si yo implemento la 27001 tengo que cumplir, ¿sí? Y resulta que los cogieron y los redujeron de 114 a 93. Y fuera de eso, esos 93, la reducción fue mayor porque se incrementaron en 11 controles. ¿Qué creen que pasó? ¿Se habrán sintetizado? ¿Se unieron algunos controles o se eliminaron? Exactamente, Diego. Se fusionaron, ¿sí? Entonces eran controles que estaban dispersos y entonces los integraron en uno solo para hacer más sencilla la norma. Porque es que ustedes imaginan lo que significa en términos de auditoría revisar 114 controles, ¿ya? Entonces se redujo, hoy en día tenemos 93 y se agruparon, ¿sí? Y antes se hablaba de objetivos de control y controles específicos de la norma. El cambio que se dio nos llevó a que ya no hablamos de objetivos de control, sino que hablamos de controles específicamente, ¿sí? Pero bueno, volvamos entonces al punto. Entonces, en ese proceso de adopción, Colombia dice, bueno, en Suiza, que están los grupos de trabajo, las sedes principales de los grupos de trabajo, entonces deciden, se cumplió los 5 años, vamos a revisar la norma. Entonces, después de que se hace esa revisión, cada uno de los países va siguiendo, porque Colombia puede opinar sobre ese documento. A Colombia llega el borrador y se le pide formalmente que haga comentarios al documento. Y formalmente se puede revisar por los comités y los comités hacen comentarios. Y paralelamente el país, ¿qué puede hacer? Seguir el documento en borrador y anticipar lo que va a ser la versión final para traducir esas normas al contexto colombiano, ¿ya? Y ahora les voy a mostrar un ejemplo para que esto no quede así como en el aire, sino que pues yo lo viví. En 2020 les decía yo terminaba mi tesis de maestría en ciberseguridad y ciberdefensa y yo la hice sobre implementar un programa de protección de datos personales, pero enfocado en la metodología que hay que seguir para levantar el inventario de las bases de datos personales que hay que reportarles a la SIT, a la Superintendencia de Industria y Comercio. Y entonces venía ese proceso y entonces un amigo llega y me dice, Gilbert, yo había salido era el jefe de tecnología del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, entonces me dijo, venga, usted que está ahora libre, ¿por qué no? Yo lo invito a que haga parte del comité. Entonces, esta página que ustedes están viendo aquí es la página de Conecta, que es el Icontet, ¿sí? Y aquí es donde están, si miran aquí en este espaciecito, voy a marcar allí, vamos a cambiar de color, vámonos por el color rojo, vámonos aquí por el rojo, y entonces si ustedes miran aquí dice comités. Entonces, hay una serie de comités por cada uno de los temas que se pueden normalizar, que pueden desarrollarse o adoptar estándares en Colombia, ¿sí? Entonces, ustedes pueden meterse aquí y aquí en mis registros solicitar registrarse. El único detalle es que, digamos que uno se registra a nombre de una organización, ¿sí? Y siempre que actúe va a ser al nombre de esa organización y no a título personal, a menos que ellos lo inviten a uno, haya una invitación formal, porque al final en la norma va a salir, ese nombre de esa entidad va a salir en la norma.
Entonces, como una entidad que participó en la revisión de la norma. Entonces, digamos que tiene también un peso importante participar de esos comités. Y el registro es, usted puede llegar e ingresar aquí y solicitar el registro. O una cosa importante, por el registro no pagan, ¿no? Entonces, pues para que lo tengamos en cuenta, ¿listo? Entonces, continuemos. Entonces, ahí se registran. Pues continuemos acá. Y borremos aquí. Entonces, aquí miremos el decreto 1074, que es el decreto reglamentario de comercio, industria y turismo en Colombia. ¿Sí? El mismo donde está todo el tema de protección de datos personales, propiedad intelectual, etcétera. Y entonces el artículo 11319 dice que el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, ICONTET, ¿sí?, será, con respecto al gobierno nacional, el organismo asesor y coordinador del campo de normalización en Colombia. Y en la sección 3 de ese decreto, donde se habla de normalización, en el artículo 221731, normalización, dice que la normalización será desarrollada por ese organismo nacional, el que hará funciones previstas en ese capítulo que se desarrolla, y es el instituto, el ICONTET, va a ejercer esas funciones, ¿sí? Porque a veces la gente dice, no, es que el ICONTET, no, pues el ICONTET está reglado en el decreto 1074 como ese organismo. Entonces, por eso yo puedo, digamos, afiliarme a ese organismo, pero pues esa honoren la participación que podamos tener. ¿Y qué dice dentro de las funciones del ICONTET? Dice que elabora, vamos a mirar y a subrayar aquí, lo que hace es, aquí esta parte, elaborar y aprobar las normas técnicas colombianas. Y dice que se base preferentemente en normas que internacionales, que serán adoptadas. Entonces, ¿qué es lo que hace el país? Hace la adopción de esas normas, ¿sí? Y entonces Colombia va a hace la adopción a través de estos comités, ¿listo? Entonces, de ahí que se vuelva, pues, muy importante este tema de poder participar en la medida de lo posible en estos comités. Y además participar en ese comité, pues, es adelantarse. ¿Cuál es el comité que revisa la norma? El 181, ¿ya? Que es el de gestión de tecnologías de la información, ¿sí? Y que el presidente es Jimena Arango en estos momentos, ¿sí? Entonces, ese es el comité, digamos. Y aquí está la estructura. ¿Quién hace la secretaría? Jairo Andrés Chitiva Urbina hace la secretaría. Él mismo hace la gestión. El líder sectorial es Jaime Restrepo. Acuérdense, ustedes veían allí que aquí hablaba el decreto hablaba de, por acá, de unos líderes sectoriales que hay. Por aquí creo que estaba en esas funciones. Hay unos líderes, aquí está, en esta parte, unidades sectoriales de normalización. Pues esas unidades sectoriales son estos comités. En el caso de esta norma, la 27.001 y la 27.701 pasa por este comité. Y entonces aquí en este comité, los que participamos allí, de acuerdo al plan de normalización de cada año, pues interactuamos y básicamente, ¿qué se hace? La norma ya fue publicada en inglés en Suiza, ya fue adoptada. Entonces, esa norma se contrata un traductor experto. El traductor experto hace eso que ustedes ven allí. Ese es el documento que yo revisé en el 2020, como les decía, después de haber venido, de haber hecho la investigación, y que yo les propuse a ellos, venga, es que esta norma es importante ahora que estamos en pandemia. No la querían porque no estaba en el plan del año anterior, pero la coordinadora en ese momento dijo, pero hay una figura que es crear un comité, una comisión. Se creó la comisión y eso fue lo que llevó a que la norma se aprobara. Y entonces, ¿cómo es el proceso? Se le paga a ese señor, el traductor profesional, para que haga la traducción de la norma del inglés al español. Y después el comité la revisa porque, ¿qué sucede?
Hay palabras que el traductor, como no es experto, digamos, en la temática, pues es posible que no la interprete de la mejor manera y ahí es donde actúa el comité. El comité, si es experto, lo conforman empresas, representantes de esas empresas que son expertos, en este caso en privacidad. Ustedes entran a hacer esos ajustes. Esto que está aquí es el documento que me entregaron a mí y que uno, si hace parte del comité, lo puede descargar. Entonces ustedes se inscriben, lo descargan, conocen con antelación lo que va a ser la norma y pueden proponer ajustes. Esto que ustedes están viendo allí es el ajuste de lo que yo propuse en su momento. Yo era estudiante de la maestría de la Escuela Superior de Guerra y entonces yo tenía esa representación, pero también era representante de la Universidad Nacional porque pertenezco a un grupo de investigación y llevaba las dos representaciones allí. ¿Qué hice? Pues leo el documento y empiezo a mirar y entonces ustedes ven lo que hay allí. Entonces hay recomendaciones de forma, ¿sí? De redacción. Yo aquí coloqué dos ejemplos. Entonces el formato es pues, la entidad que represento, qué numeral es, el párrafo que hay que cambiar, ¿sí? Este ED es editorial, este T es técnico, este es ¿cuál es el otro? General, ¿sí? Esos son los tipos de comentarios. Aquí la justificación y el cambio propuesto. Esa es la manera en que se hacen los ajustes, ¿sí? Y entonces, pues aquí están algunos. Esta norma es muy extensa, pero digamos aquí cambios como reglamentos aplicables. Pues aquí es más común hablar de la regulación aplicable, apoyo, soporte, etcétera. Ahora, esto no quiere decir que esto que yo envié lo aceptan así tal cual, ¿no? Es posible que digan, no, como está bien, pero pues uno lo que hace es aportar en ese sentido. Entonces, ese es el proceso. Después de que se hace ese proceso de ajuste al interior del comité, se publica, se reciben estos comentarios, los comentarios se estudian en el interior del comité y finalmente se decide que se aprueba o que no se aprueba. ¿Listo? Entonces, ese era esa primera parte que quería mostrarles. Finalmente, pues sale la norma ese mismo año, el 16 de diciembre, aquí está la fecha, si ustedes tienen la norma a la mano, pues aquí pueden ver es la fecha de adopción, ¿sí? Donde se publica la norma como está. Y quise mostrarles acá porque ustedes dicen, bueno, la versión internacional es desde 2019. Colombia la adopta al siguiente año, ¿ya? Y pues les digo que porque hice la gestión en ese momento, conocía muy bien lo que significaba para el país y lo propuse en el comité, se creó esa figura y se logró que en el 2020 se aprobara. No sé si alcanzan a ver en qué fecha aparece aquí la aprobación en España. Esta es la versión española de esta misma norma. ¿Se alcanzan a ver qué fecha aparece aquí? ¿O no? Noviembre del 2021. En Colombia la adoptamos en diciembre del 2020. Y casi un año después, España adopta esta norma internacional, ¿sí? Entonces, un poco para que veamos esos tiempos, o sea, tenemos la norma en inglés internacional, proceso de traducción, deliberación y finalmente la adopción en cada país. Nosotros la adoptamos más o menos casi un año antes que España. Entonces, pues como para que lo tengan, digamos, allí presentes de ese proceso. Entonces, ahora vamos a mirar, digamos, un poco un enfoque muy rápido, muy práctico. En esta primera parte quiero hacerlo así, de cómo se implementa, digamos, un sistema de gestión de seguridad de la información. En la clase anterior habíamos tomado como estudio de caso lo que plantea Mintit y aquí vamos a mirar, digamos, la 27001 desde un enfoque del ciclo de implementación. Entonces, digamos, el ciclo de implementación busca plantear un ciclo PHBA, ya lo habíamos visto en la sesión anterior. Entonces, lo primero que tiene ese ciclo para implementar, pues es la planeación. Entonces vamos a mirar qué es lo que se hace en esa etapa de planeación con relación a implementar ese sistema de gestión. Entonces, pues uno de los primeros pasos en esa P de planear es definir la política de seguridad de la información en general, ¿sí? Ahora vamos a ver que, y aquí lo anticipo,
Si yo voy a implementar un sistema de gestión de seguridad, pero también va a tener el componente de privacidad, pues el primer cambio lo vamos a ver porque ahora que leamos la norma, vamos a ver que el primer cambio es, venga, ya no va a definir una política de seguridad de la información, sino que va a ser una política de seguridad y privacidad de la información. Y les decía que el modelo del MSPI de Colombia, que es el modelo que siguen las entidades públicas, que es más o menos del año 2016 o algo así, o sea, más de una década con ese, aproximadamente una década con ese sistema, ya hablaba de un sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información. Y lo que nos va a decir la norma es, vea, la política es de seguridad, pero si usted va a extenderla, entonces va a ser política de seguridad y privacidad. Ese es el primer punto, digamos, que uno identifica en cómo es la extensión. Entonces, eso nada más introductorio. Ahora recorramos todo lo que hacemos entonces en la implementación del sistema. Entonces, el documento de la política, numerales 5.1 y 5.4 de la 27.001. Entonces, tengo que definir mi política, definir el alcance del sistema. Entonces, ahí, cuando uno implementa sistemas, uno podría decir, bueno, vamos como alcance del sistema de seguridad, lo que va a cubrir mi sistema va a ser todos los procesos de la organización. O no, venga, eso vale mucha plata, no tenemos tal nivel de madurez, vamos a hacerlo a un proceso estratégico que es el que tiene que ver con mayor tratamiento o el que enfrenta mayores riesgos en el tratamiento de la información personal. Entonces, bueno, vamos a hacerlo en este proceso. Les pongo ejemplos. En el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde fui jefe de tecnología, el alcance eran dos procesos, ¿sí? Un proceso que tenía que ver con negocios verdes y otro proceso que no recuerdo en este momento, y entonces el alcance estaba para esos dos procesos. Cuando llegara la auditora a certificar, pues iba a mirar solo esos dos procesos, ¿sí? Y esa definición del alcance está conectada con algo que está acá, que es la declaración de aplicabilidad, pero ya se los explico. El tercer paso en ese proceso de planear está la definición de la organización del sistema. Hay que plantear un organigrama, ¿sí? Entonces, generalmente se habla de un CISO, un Chief Information Officer, ¿sí? Security Officer, que es el gerente de seguridad de la información. Y entonces aquí se define ese organigrama. Entonces el señor va a tener un equipo, ese equipo va a trabajar, este señor va a ser el de activos de información, este va a ser el de riesgos, este va a implementar control estándar, etc. Aquí se define esa estructura. El otro paso es definir las políticas. Entonces, ojo, pero ¿cómo así? Y ya no definimos políticas en el paso 1. En el paso 1, si ustedes revisan aquí, en lo que está, dice general. Aquí dice general. Y en este paso que tenemos acá dice políticas específicas. Entonces, estos sistemas tienen una política general y tienen una serie de políticas específicas. Por ejemplo, política de contraseñas. Y ahí se definen todos los lineamientos de las políticas de contraseña. Políticas de copias de seguridad o copias de respaldo o como lo llaman algunos backup. Entonces, hay un documento específico, una política específica para hacer. Como son temas que tienen algún componente técnico o tienen que ver con los usuarios, con procesos internos, entonces las políticas suelen ser, digamos, documentos extensos. Entonces, si la entidad quiere, lo que puede hacer es definir un documento de política específica para cada tema. Hay otras que no. Si ustedes revisan la página del Ministerio de las TIC, van a ver que tiene su política de seguridad y ahí están definidas los lineamientos de políticas específicas, ¿ya? Pero depende, digamos, de lo que quiera la entidad. Entonces, se definen las políticas específicas. Aquí, yo recomiendo que en el caso de privacidad, pues tiene que estar la política de tratamiento de datos personales como una política específica que hace parte de la seguridad si estamos implementando un sistema de seguridad y privacidad. Se definen los objetivos de seguridad que no son otros que lo que ustedes definimos en la primera sesión. ¿Cuáles son los objetivos de la seguridad de la información? Confidencialidad, integridad, disponibilidad. Exactamente, esos son los objetivos. Entonces, ese documento de objetivos lo que va a definir es que la organización a través de ese sistema va a garantizar esas tres propiedades de la información
y obviamente si estamos hablando de datos personales, pues de información de datos personales. Entonces, aquí está el tema de definir eso y es un documento, hay que elaborar un documento donde se define. Y después viene la identificación de riesgos. Entonces, yo tengo que definir una metodología, ¿sí? Después definir un procedimiento y finalmente construir ese inventario de activos de información, ¿sí? Y esa es la parte de identificar riesgos, ¿sí? Planteo mi metodología, hago el inventario y ese inventario hago lo que se conoce como valoración de la información e identificar cuáles de esos activos son críticos en alguna de esas tres propiedades. Yo les mostré en el estudio de caso de la sesión pasada que podría ser que al menos dos de las propiedades fueran altas y eso automáticamente le daba el estatus de crítico y entonces ese señor se iba para un ejercicio de implementación de controles o otras técnicas de tratamiento que podrían ser, venga, no vamos a implementar un control, vamos a trasladarle eso a la aseguradora y se compra una póliza, ¿sí? Y entonces le estoy trasladando a otro por un dinero y no me va a poner a implementar el control, ¿sí? O definitivamente lo que puedo decir es, eso genera mucho riesgo, no vamos a tratar eso, en esta organización no vamos a tratar esos datos. Entonces, esas son pues, de las decisiones que se pueden tomar, o la otra es asumir el riesgo, ¿sí? Entonces, aquí se hace esa parte de identificación del riesgo, en los que se declaran críticos y se decide tratar el riesgo, entonces, y recordemos siempre que el tratamiento se da cuando yo he definido un apetito al riesgo, o sea, cuánto estoy dispuesto, digamos, a, a manejar en términos, digamos, económicos o reputacionales, ustedes lo decían ahora, frente al riesgo. Entonces, pueden haber riesgos para la reputación de la organización, riesgos económicos como la multa de la CIT, y entonces la entidad tendrá que decir, digamos, que cierto nivel de riesgo, como un umbral inferior, hasta allí, digamos, como que llegamos, y entonces en ese umbral, si al valorar, digamos, el riesgo da por encima, pues inmediatamente tengo que aplicar controles. Y si no, si da por debajo, pues puedo asumir el riesgo y no hago nada. Depende del apetito del riesgo. Y entonces, en el caso que hemos dicho de tratamiento, pues se hace la selección de los controles. Y aquí hacemos selección de controles. Y una cosa importante, hay un documento que es fundamental en un sistema de gestión de seguridad de la información, es la declaración de aplicabilidad. De esos 93 controles de la versión 2022 o los 114 que existían en la versión 2013, yo tengo que decir cuáles aplican, porque si yo los reviso, efectivamente esos controles aplican para la entidad como controles de seguridad. Me explico. Si la entidad no hace teletrabajo, hay una directriz especial que esta entidad, porque no sé, es una entidad que trabaja en campo, no sé, es una minera por allá que trabaja en campo y no tiene teletrabajo, y lo tiene estipulado. Entonces los controles de teletrabajo no aplican porque hay una disposición que dice, entonces se justifica y entonces yo puedo en esa declaración decir, este control no lo va a aplicar porque esta resolución dice que no se permite teletrabajo en esta organización, ¿sí? Entonces, puedo excluir de esos 93 controles algunos si hay una justificación que yo diga aquí no aplica. Por ejemplo, una entidad que tiene prohibido que los empleados o los visitantes ingresen computadores a la entidad. Entonces, una política asociada o un control asociado al tema de manejos de ese tipo de dispositivos, pues tal vez podría estar sobrando. Estoy pensando en borrador. Entonces, este documento de declaración de aplicabilidad es un instrumento que tiene identificado esos controles y si hay alguna exclusión, pues los tiene. Pero fuera de los 93 puede tener más controles. ¿Cuáles controles podría tener? Yo tengo un convenio con el Banco X y el Banco X me dice, si usted me quiere seguir haciendo negocios conmigo y quiere seguirme haciendo esos avalúos, o me quiere seguir atendiendo los clientes en el call center, pues usted tiene que implementar estos controles. Y yo había identificado que esos controles no aplicaban para mí, pero sí en el tratamiento de la información del banco, pues sí se requieren.
y entonces si quiero mantener ese contrato con ese socio, ese cliente, entonces tengo que implementar esos controles. Entonces esa declaración, si esos controles no son los mismos que están allí en los 93, entonces tendré que agregarlos, entonces mi declaración crece. Si es posible que encuentre un control adicional, porque soy una entidad que trabaja en un sector específico, por ejemplo, en el sector bancario, y la superintendencia me ha pedido que este tipo de entidad tiene que tener estos controles adicionales. Y si no caben dentro de los controles estándares que trata de plantear la norma 27001 y la 27002, pues tengo que agregarlos. Entonces, ese documento es clave. Y el documento para la gestión de riesgos. Como aquí en todo esto, digamos, en esta planeación, al final salieron los riesgos, unos controles y un plan de implementación, pues debe haber un documento, ¿sí? Entonces, eso está en esa parte. Yo voy a llevar hacia allá las otras partes que siguen que tienen que ver con el hacer. Entonces, voy a llevarla para acá. Ustedes me confirman si están viendo ya permítanme aquí, borramos, vamos, espere, a ver aquí, le damos es acá, borrar todos los dibujos, eso, y volvemos acá a la pantalla. Entonces, por favor, ustedes me dicen si están viendo allí el hacer. ¿Sí están viendo el hacer? Sí, señor. Bueno, entonces ya vimos el planear, entonces ahora ¿cómo es el hacer? Entonces, del ejercicio anterior sale un plan de gestión de riesgos, ¿sí? Entonces, va a salir ese plan donde voy a implementar esos controles para gestionar esos riesgos. Hay otro plan que puede aparecer aquí, y es que acuérdense que uno de los riesgos o de las propiedades que yo tengo que conservar es la disponibilidad de la información. Es posible que haya riesgos que puedan, si se materializan, afectar la continuidad de la operación del negocio. Y si soy una empresa, digamos, que vende a través de Internet, pues no puedo darme el lujo de parar, entonces puedo tener un plan de continuidad de negocio. Entonces ahí se conectan con los planes de continuidad. Desde el paso anterior del planear sale el plan de gestión de riesgos y todo eso se suma y se va a construir el plan de seguridad de la información. En España le llaman el plan director, que generalmente es a 3 años, ¿sí? Y entonces de ese planear sale ese plan y se vuelve una entrada aquí al hacer. ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá? Implementar el plan de gestión de riesgos, que no es otra cosa que implementar los controles, ¿sí? Y lo que sigue después de esa implementación, pues esto hay que medirlo, ¿sí? Entonces hay que seleccionar e implementar indicadores, hay que tener un tablero de control, ¿sí? Esos KPI que me van a indicar, pues si efectivamente está funcionando bien y estoy controlando el riesgo de seguridad de la información de manera adecuada. Entonces hay un documento que define los indicadores de gestión, de operación y de entorno de ese sistema de gestión. Y eso es lo que hacemos aquí en ese hacer. Y entonces implementa los controles y hacemos seguimiento a la implementación de esos controles. En el caso práctico, yo les digo, como oficial de seguridad de la información, cada 4 meses estamos recibiendo el reporte como segunda línea de defensa de los procesos donde nos dicen, bueno, esos controles que usted dijo que iba a implementar, dígame cómo los implementó, si se le materializó algún riesgo y hacemos seguimiento. Eso es lo que se hace aquí en el hacer, ¿sí? Ahora vamos a mirar qué se hace en el verificar. Entonces hagamos aquí un zoom aquí en el verificar. Entonces, después de que he definido mis indicadores y se ha hecho, valga la redundancia, el hacer, entonces vengo acá a esta etapa de verificar. Y entonces desarrollo un procedimiento de monitoreo para verificar si efectivamente los indicadores que definí están bien, y aquí es donde tengo que establecer un procedimiento de monitoreo, ¿sí? Y revisar regularmente el sistema y finalmente esa auditoría, hago la auditoría interna al sistema de gestión, ¿sí? Y entonces en este verificar, pues no es otra cosa que hacer una auditoría para verificar que efectivamente los objetivos del sistema se están cumpliendo. Y generalmente lo que se hace es tener un procedimiento tanto para el monitoreo como para la revisión, ¿sí?
y debe de generarse actas que evidencien que efectivamente se hizo ese ejercicio de monitoreo y de revisión del sistema. Y aquí viene el tema de la auditoría interna, pero también puedo, si tengo una certificación, pues puedo traer esa auditoría externa que va a verificar que efectivamente yo esté haciendo lo que el sistema, de acuerdo a lo que los requisitos de la norma plantean. Y finalmente, pues entramos en esta etapa aquí del actuar, que vamos a mirar para cerrar esta primera parte y irnos a los 5 minutos de descanso. Entonces, en este actuar, pues del lado de allá, aplicamos la auditoría nos dejó observaciones o no conformidades, ¿sí? Entonces, frente a esas no conformidades, frente a esas observaciones, pues yo hago una propuesta de mejora. Y el actuar va a ser que esa propuesta de mejora frente a la situación que evidenció la auditoría, pues es lo que va a entrar acá, ¿sí? Y lo que vamos a hacer aquí es implementar esas mejoras, acciones y correctivas y preventivas, y todo eso se vuelve un nuevo elemento del plan que va a ser el siguiente ciclo. Entonces, si ustedes miran la flechita aquí, del actuar viene otra vez y entra acá en el planear, pues esos van a ser insumos para el plan de seguridad del siguiente año, para tener en cuenta y hacer los ajustes que correspondan. Y finalmente, pues lo que hacemos es que se guardan todos los registros y hay un procedimiento para registrar ese actuar. Y ese es el ciclo y es la manera, digamos así, muy rápida de implementar, ¿sí? Entonces, quería dejar este contexto para que ahora veamos cómo hacemos para que en ese proceso de ese ciclo PHBA extendemos nosotros nuestro sistema de seguridad de la información para incluir la privacidad. ¿Listo? Entonces son las 7:01, a las 7:06 en punto volvemos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor Carlos. Están nuestros 5 minutos. Entonces, bueno, habíamos cerrado con el actuar de la implementación, ¿sí? Entonces, hago un recorrido rápido otra vez. Entonces, todos estos elementos, el documento de la política, el organigrama, las políticas específicas, todos estos son los insumos que yo tengo que ir construyendo si quiero implementar un sistema de seguridad de la información. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues vamos a mirar, de acuerdo a la norma 27701, entonces, ¿cómo extendemos nosotros ese sistema? ¿Sí? Ese sistema en Colombia. ¿Listo? Entonces nos venimos acá. Estamos aquí y volvemos a proyecto. Dice, entonces, bueno, lo primero que tenemos que mirar es cuál es la estructura de la norma. Entonces, la norma 27701, pues tiene un numeral 1 que es el alcance, ¿sí? A quienes aplica, y pues el general, que es el mismo de la 27001. A empresas grandes, pequeñas, privadas, públicas, ese es el alcance general. Las referencias normativas, que tiene que ver con otras normas relacionadas, y esta norma tiene eso, es una norma interesante en términos de la relación que tiene con otras normas, principalmente porque se conecta con la 27001 y la 27002, porque extiende ese sistema que conforman esas dos normas. Términos, definiciones y abreviaturas, casi toda la estructura de normas que implementan sistemas de gestión tienen esa estructura. Unos aspectos generales, y aquí viene el tema de requisitos específicos para un sistema de gestión de privacidad de la información, ¿sí? Entonces, el numeral 5 lo que hace es agregar requisitos específicos a la 27001. O sea, la 27001 antes de esto no tenía requisitos de privacidad. Con esta norma lo que hace es agregarle esos requisitos. Ese es el numeral 5. El numeral 6, requisitos específicos, pero para la norma 27002, acuérdense, la 27001 tiene un anexo, hay 93 controles en ese anexo, y ya cuando yo ya voy a implementar esos controles que me dice la norma 27001, pues me puedo valer de la 27002, que la vimos en la sesión anterior, donde me especifica más en detalle esos controles y tiene una pequeña guía de implementación. Entonces, esta norma actualiza
en cuanto a requisitos específicos de protección de datos o de privacidad, en el numeral 5 la 27001 y en el numeral 6 la 27002. Después, en el numeral 7 vienen todas las medidas adicionales para los responsables, ¿sí? Y en el numeral 8 tienen todas las medidas adicionales para los encargados, ¿sí? Entonces, esa es la estructura de la norma. El anexo de la norma, entonces, la norma tiene varios anexos. El anexo A son todos los controles y objetivos de control de referencia para el responsable. Y aquí hay una cosa que es importante. En la traducción que hacen los expertos en idiomas, en inglés se habla de controladores, ¿sí? Y en el contexto colombiano se habla de responsable, ¿sí? En el contexto, digamos, internacional se habla de controladores al que es el responsable, al que se le entrega la información. Y en ese mismo contexto internacional, a los encargados, que son esos terceros que me van a ayudar, digamos, en el tratamiento de datos personales, se les llama procesadores, ¿sí? Entonces, esto es una de las cosas que uno revisa en un comité. Si el traductor lo coloca así como controladores y procesadores, pues es posible que quien lea esa norma se pierda. Pero si dice, no, este es el responsable y este es ya está localizada la legislación colombiana donde se habla de un responsable y se habla de encargados. Entonces, ese anexo A corresponde a eso, ¿ya? Y hago énfasis en esto porque es posible que alguno de ustedes se consiga la norma en inglés y allí va a aparecer es controladores y procesadores. Y si no conocen esto que estoy explicando, es posible que se puedan perder en eso. Y la última parte de la norma tiene que ver con el anexo C, que es la relación con la norma 29100. Nosotros la habíamos visto en la sesión anterior cuando estuvimos viendo estos marcos. Ese es el marco de privacidad que establece definiciones y conceptos de privacidad. Hay una versión más actualizada, pero la norma utilizó la versión 2011, ¿sí? Entonces, habla de la relación de estos términos para buscar una alineación con las otras normas. Ese es el anexo C. Ya los vamos a mirar. Y está el anexo D que hace un mapeo al Reglamento General de Protección de Datos. Yo quiero preguntar, ¿hay alguno de los participantes aquí que tenga interés en ejercer este rol de oficial de seguridad en alguna empresa que tenga negocios con Europa o con España específicamente? ¿Hay alguien aquí? O que esté pensando en irse a trabajar a España. Profe, sí, sería interesante conocer. Bueno, de entrada yo les digo, en España, digamos, uno, para ser oficial de protección de datos, hay que hacer, digamos, un curso, creo, si no estoy mal, que uno puede llegar a ser el oficial de protección de datos de hasta 5 empresas, ¿sí? Y uno tiene esa certificación. Y lo que sí les puedo decir es que, digamos, que es mejor pago, ¿sí? Que en Latinoamérica, de acuerdo pues a algunos estándares que yo he mirado, ¿sí? Entonces, a los que estén interesados en ir a ejercer esa profesión allá, pues este mapeo al Reglamento General de Protección de Datos, pues es importante porque ya lo habrán visto en las clases previas. Ese reglamento es el que corresponde a nuestro reglamento general, que es la Ley 1581, como sistema híbrido que combina con la Ley Sectorial 1266, que es protección de datos financiero y comercial. Allá es el reglamento que rige para toda la Comunidad Europea. Entonces, este mapeo es importante porque si ustedes van a implementar el A27001 allá en España, entonces van a poder ver cómo el cumplimiento normativo se hace de acuerdo a el Reglamento General de Protección de Datos y la norma. Entonces ahí en ese anexo es la clave que ustedes necesitan.
El anexo E hace un mapeo, ¿sí? Con la norma 27018, porque el uso de sistemas que hacen tratamiento de datos en la nube, en las nubes públicas, pues es un tema que en 2019, cuando se expide la norma, pues estaba en boga. Más ahora, cuando el tema del aislamiento de la pandemia nos llevó a una transformación digital, y entonces este anexo lo que hace es mapear la norma frente a esta norma, que es la que tiene que ver con las nubes públicas. Entonces hace esa alineación y la norma 29151 que la vimos allá, que tiene que ver con buenas prácticas para el manejo de información de identificación personal en sistemas de tecnología. Entonces aquí, digamos, se hace ese mapeo. Y finalmente, el anexo F, que quiero que lo miremos bien, que con eso cerramos, cómo aplicar la 27001, la 27701, 27001 y 27702. ¿Sí? Entonces, cómo aplicar ese documento. Y un ejemplo, ese ejemplo me parece que es muy bueno porque no es otra cosa que eh, ver lo que vimos en la implementación que tiene Colombia para las entidades públicas, que tiene un sistema de seguridad de la información y privacidad. Por eso se llama MSP, ¿sí? El modelo de seguridad y privacidad de la información. Entonces, esta es la parte de ahí. Y antes de meterme, digamos, directamente en la norma, voy a hacer todo esto y el cierre lo hacemos mirando directamente la norma. Entonces, yo les decía que hay un valor agregado que tenemos aquí. Entonces, esta es la guía de responsabilidad demostrada de la CIT. Estos puntos que están aquí. Estos son los títulos que tiene la guía. 1.1, compromiso de la dirección. 1.2, el oficial de protección de datos. 1.3, la presentación de informes. El 2.1, que son procedimientos operacionales. El 2.2, que es el inventario de base de datos. El 2.3, que es las políticas. El 2.4, que es el sistema de administración del riesgo. El 2.5, que son requisitos de formación y educación. Entonces, lo que hemos incluido aquí es que esos numerales que ustedes tienen allá en la guía de la CIT, pues se corresponden con los siguientes numerales de la norma 27001. Entonces, esto les permite a ustedes incluso mapear que si implementan la 27001, pues en el fondo están implementando su programa de protección de datos personales que lo pueden certificar, ¿sí? Entonces, el correspondiente de compromiso de la dirección, pues sería el numeral 53.1 de la 27701, que habla de liderazgo y compromiso. El compromiso que tiene que tener la alta dirección con la implementación del sistema. El numeral 5.3 y el 6311 habla de roles y responsabilidades en la organización, ¿sí? Entonces, aquí hablamos de esos roles y seguridades para el rol de oficial de protección de datos. El 573 y el 571, que es la presentación de informes, pues tiene que ver con la revisión por la dirección, ¿sí? Y entonces yo tengo que hacer, después de haber hecho ese ciclo que yo les mostré, ¿sí? Entonces está todo el ciclo de la planeación, del hacer, del verificar y del actuar. Entonces yo tengo que llevarles informe de la auditoría a la dirección general. Mire, se cumplió este ciclo de gestión del año y se nos materializaron tantos riesgos, el sistema con estos indicadores que tenemos, y esa es la revisión que se hace por la dirección. Pues esa presentación de informes tiene que ver con estos dos numerales. Numeral 2.1. Procedimientos operacionales. Entonces, el numeral 561 y el 691, planificación y control operacional y procedimiento de responsabilidades. El 222 del inventario de base de datos, entonces el 651, el 652, el 7.2, acuérdense que hablamos de activos de información, ¿sí? Pues allí miramos los activos que tienen que ver con datos personales. Clasificación de la información, lo vimos en la sesión previa. Entonces aquí clasificamos la información que tiene que ver con datos personales. Que cuando hacíamos el estudio del caso de una entidad pública, pues es esa información que de acuerdo a la ley 1712 se llama como información confidencial. Entonces, esa información que es confidencial
es la que yo debería, digamos, en ese ejercicio de gestión de mi sistema, identificar, ¿sí? Entonces, como esos activos clasificados como información confidencial porque tienen datos personales, ¿sí? Aquí tenemos registro de actividades de tratamiento de IP. Entonces, aquí viene el tema de registro de actividades, es lo que tiene que ver con el reporte a la CIT. Si estoy obligado a reportar porque tengo más de 100.000 VTs o porque soy una entidad pública, entonces tengo que hacer el reporte a la CIT y en ese reporte tengo que decir cuáles son los tratamientos que estoy haciendo. Las políticas, pues ahí 532 y 62. Sistemas de administración de riesgos, entonces los numerales 541 y 2 y el 541 y 3, evaluación de riesgos de seguridad de la información y tratamientos de riesgos. Requisitos de formación y educación, pues el 552, 553, 6422, competencia, concientización, de educación y capacitación y seguridad. Y acuérdense que esos son los riesgos de las personas que vivimos en el cubo de Vancouver o el cubo de la seguridad. Protocolos de respuesta de violación y manejo de incidentes. Entonces, el numeral 613.1, gestión de incidentes de seguridad de la información y mejoras. Gestión de encargado de tratamiento en las transmisiones internacionales de datos personales. Entonces, el 7.5 y el 6.2, intercambio de transferencia y comunicación en relación con proveedores. Y aquí, muy importante, diferenciar lo que es transmisión y transferencia, ¿sí? Entonces, por ahí estaba calificando unos trabajos de unos estudiantes de un curso que dictó de una especialización en ciberseguridad y se tiende mucho a confundir esos dos términos. La comunicación externa, ¿sí? Entonces 554, 61012, comunicación e intercambio de información. El plan de supervisión y revisión, la auditoría interna, revisión por la dirección, el 572 y 573. El anexo que tiene la guía de la CIT, que es el monitoreo, 57169, que es el monitoreo, medición, análisis, evaluación, registro y monitorización. Y la revisión continua, que es el actuar. 582, mejora continua, verificación, evaluación y continuidad de la seguridad. Y los soportes de implementación, ¿sí? Información documentada, que es el 5.5. Entonces, miren, esta guía que he puesto allí les permite hacer ustedes un mapeo de lo que dice la guía de responsabilidad de mostrar con lo que esta norma les plantea. Entonces, ahí tienen ustedes ese instrumento que les puede, digamos, facilitar. Y aquí el decálogo. Entonces, el decálogo, ¿de qué nos habla? De la experiencia, digamos, esto es juicio de experto en la implementación de estos sistemas y pues las recomendaciones que les hacemos en este curso para una implementación exitosa. Entonces, la recomendación 1 es empiece por un análisis de brechas, ¿sí? En cuanto a seguridad, porque tengo que implementar 27001, y privacidad, porque ese sería el componente de 27701. Entonces, lo primero que hay que hacer es un GAT, o sea, ¿qué me hace falta a mí para cumplir todo lo que las dos normas me están diciendo? Entonces, ahí identifico las brechas. Hay veces le dicen a uno, bueno, ¿y qué tan maduro estamos como para pensar en una certificación? No, hicimos un GAT y definitivamente solo estamos en el 50% de la implementación, ¿no? Entonces todavía no vamos a apostar por una implementación. O lo otro que podemos hacer es que la empresa no desea certificarse, pero sí quiere implementar su sistema, pero no le interesa pagar una auditoría para que vengan y hagan la certificación. Recomendación 2, utilice el enfoque basado en procesos. Eso es algo nuevo en la norma 27001, ¿sí? Y acuérdense que la actualización que vamos a tener en la 27701 se va a pegar a esa actualización que tuvo la 27001 en el 2022. Entonces, en el numeral 44 ya es formal que es un enfoque por procesos para la implementación de la 27001. Y de seguro que en la actualización va a estar incorporado. Eso es clave, enfoque por procesos. Y si ustedes vieron en esa guía de implementación, yo les hablaba de procedimientos. Esos procedimientos son parte del proceso de gestión de seguridad. Tercero, evitar que el modelo se convierta en una sombrilla de un nicho de poder
una sola gestión, un solo equipo. Aquí citaba el libro que creo que se los mostré en una diapositiva, y es que la gestión es una sola, y no que entonces tenemos una sombrilla que es el sistema de gestión de seguridad bajo la 27001 y otra sombrilla que es el sistema de gestión de privacidad bajo la 27701. Entonces el de privacidad por allá, el de seguridad por allá. No, somos un solo sistema. Y no solamente se integran estos dos, sino que el sistema de gestión de seguridad de la información se integra con el sistema de calidad, con el sistema ambiental y todos los demás, porque la gestión es una sola y el equipo debería ser uno solo, independiente del organigrama, en el sentido de que se vean como una sola organización. Y es que los riesgos de los procesos se dan a lo largo de de toda la organización, porque buena parte de los datos que manejan los procesos tienen que ver con datos personales, así sean los datos personales de los colaboradores del mismo proceso. Entonces ahí es donde tenemos que ver la organización como una sola. Apoyarse en el ciclo de vida del dato, lo vimos perdón, al principio en la primera sesión, ¿sí? Entonces de ahí las flechas, que son separadores de libro, cuando hagan esas flechas, eso sirve como separador de libros que estoy leyendo. Ese ciclo de vida es clave. Establecer la gobernanza en ese ciclo de vida y al iniciar el programa, la gestión de los datos institucionales. Entonces, si la organización tiene un modelo de gobernanza de datos, pues debemos alinear los datos personales a ese modelo. Uno de los mayores impulsadores de un programa es el oficial, ¿sí? Y bueno, ya sabemos que la CID sacó una guía, que la Unión Europea tiene varios documentos sobre la importancia de este rol. Entonces, pues ahí está la clave para que esto funcione. Personas distintas de las designadas como el responsable del cumplimiento de una organización pueden ser responsables de recopilación y procesamiento de áreas de información personal. El hecho de que tenga un oficial de protección de datos no quiere decir que es el único que va a tratar los datos. No, cada proceso tiene que hacerlo. Entonces es importante que eso quede claro porque puede prestarse para que se confunda. Una visión interdisciplinaria a la implementación, ¿ya? Entonces aquí no solamente es pensar que esto es un tema de abogados o de ingenieros, sino de toda la organización, todos los procesos, siendo conscientes del ciclo de vida del dato personal. El programa debe ser visto como una capacidad organizacional y aquí es un poco el enfoque de arquitectura empresarial. En una reunión que tenía al mediodía, explicaba esto porque se pensaba, digamos, que aplicar arquitectura empresarial era un tema solamente tecnológico y no. Eh, Uno de los enfoques que a mí más me gusta y que lo plantea TOGAC, que es un estándar de arquitectura empresarial, es el enfoque de planeación por capacidades. ¿Y por qué? Porque pueden cambiar las juntas directivas, los gerentes, pueden cambiar los jefes de una entidad pública, pero resulta que las capacidades que se entiende como la habilidad de hacer algo, muchas veces no dependen de esos cargos, que son cargos de gobierno, sino que son necesidades para que pueda operar. Me pongo un ejemplo. Una empresa que preste servicios, pues tiene que tener atención al público y eso es una capacidad y no importa quién esté de gerente, pues esa capacidad tiene que operar. Entonces, planificar estos programas como una capacidad de organización tiene la ventaja que independiente de los cambios que se puedan dar en los gobiernos, pues si mi enfoque es una planeación de capacidad, se pueden fácilmente acoplar a los cambios de un plan estratégico de una administración a una nueva administración. Y tengamos en cuenta que la capacidad se puede ver como un cubo, donde una dimensión son los procesos, todos esos procedimientos que hablábamos, procedimiento para el levantamiento de activos de información, procedimiento para la gestión del riesgo, procedimiento para hacer la actualización de la declaración de aplicabilidad, procedimiento para las políticas, etcétera. Todos esos procedimientos son esa dimensión de procesos de una capacidad. Y hay que formalizarlos y registrarlos en el sistema de gestión y ponerle un código, etcétera, etcétera. Y hay que mejorarlos. Esa es una dimensión. La otra dimensión son
para que esos procesos y procedimientos funcionen, necesitamos personas que tengan el perfil adecuado para hacer ese procedimiento. Entonces, ahí está la segunda dimensión de la capacidad. Entonces, si estamos pensando en un programa de protección de datos, tenemos que tener procesos, procedimientos, tenemos que tener personas capacitadas para hacer eso, el oficial de protección de datos. Y tercero, necesitamos identificar claramente la información que estas personas van a gestionar en esos procesos. Y el tercer componente, que es por el que piensan muchas veces que capacidad o arquitectura solo es tecnología, es que esos procesos requieren tecnología para ser más eficientes, ¿ya? Entonces tenemos procesos, personas, información y tecnología, las 4 caras de ese cubo. ¿Y qué son la capa superior y la capa inferior de ese cubo en términos de una capacidad de un programa de protección de datos? Pues en la parte superior están los indicadores. Yo tengo que tener mis KPIs de esa capacidad. Los indicadores con relación al inventario de bases de datos. Bueno, vamos a verlo ahora en el cierre, en lo que nos dice la norma y vamos a ver que allí están esos elementos. Y finalmente, pues, esto no es gratis, esto tiene costo, entonces hay que tener estimados los costos y la justificación de por qué se hace esto. La justificación es clara, es cumplir con la ley, ¿ya? Y el riesgo que se está gestionando aquí, que es el riesgo de incumplimiento legal, que puede llegar a ser del orden de los 2.800, 2.900 millones de pesos como multa máxima. Entonces, ese es nuestro decálogo. Creo que faltaría la última, que es el respaldo político del más alto nivel. Si no hay respaldo político, si la alta gerencia no está convencida de que esto le puede ofrecer valor para generar confianza, como decíamos al principio de la sesión, si no estamos convencidos de que esto nos va a blindar frente a ese riesgo de incumplimiento de la ley de protección de datos, pues definitivamente es muy difícil que esto pueda, una implementación de estas pueda salir adelante. Entonces, antes de tocar aquí la sesión de preguntas, entonces vamos a mirar la norma. Entonces, aquí tenemos la norma. Obviamente, son 90 páginas. Nosotros no vamos a poder ver en 2 horas esas 90 páginas, pero ya vimos la estructura. Entonces, vamos a detenernos en algunos elementos que son importantes de la norma. Entonces, ya vimos la estructura general, ¿sí? No me va a detener. De pronto sí aquí, pues las referencias a la norma 29.100 que ya la habíamos dicho. Esta norma es gratuita, ¿no? Ustedes ingresan a la ISO y la pueden descargar porque esta establece conceptos, es gratuita. Estas otras no, estas sí son de pago, la 27.018 que ya la hemos mencionado. Organización, listo, las normas de consulta. Entonces aquí, ella tiene que ver directamente con la 27.000, que es los términos y definiciones de la familia de la 27.000. Entonces, esta también se descarga gratis, la ISO 27.000. Ustedes entran a la página de la ISO y la pueden descargar. La 27.001 que yo les decía que aquí dice 2013, como se actualizó en 2022, por eso va a salir la nueva versión de esta norma. La de los controles y esta otra que también es gratuita, que es el marco de privacidad que tiene términos y definiciones. A pesar de que estas definen términos y definiciones, aquí se agregan dos términos, que es Sistema de Gestión sobre la Privacidad de la Información. Eso es lo que significa SGPI, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, que se refiere a la protección de privacidad. Esta es la definición. Y este que es corresponsable del tratamiento, que es más un término que tiene que ver con el concepto de encargado. La explicación de la estructura del documento no la toco porque ya la habíamos hablado, pero aquí sí viene un primer punto y es que nos dice ubicación de los requisitos específicos de un sistema de gestión de privacidad frente a lo que en ese entonces era la 27.001. Entonces, el numeral 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la 27.001, que corresponde al contexto, liderazgo, planificación, soporte, operación, evaluación y desempeño. Aquí está el ciclo PHBA, si ustedes lo revisan es el ciclo PHBA. Y entonces lo que dicen es, mire, eso que está ahí en el ciclo PHBA
en el documento lo vemos en el 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 y 5.8. ¿Y qué son? Y entonces aquí tener en cuenta, como esta norma extiende la 27.001, o sea, estos numerales que están acá, entonces tener en cuenta que aquí hay un requisito adicional. En este, sin requisitos específicos, en este otro hay requisito adicional y en estos otros sin requisitos específicos. De esa generalidad del ciclo PHBA. Entonces, clave es el 4, que sí impone requisitos adicionales. Clave es el 6, que tiene que ver con la planificación, que sí impone requisitos específicos. Y entonces, la aplicación, entonces, ubicación de las especificaciones de ese sistema bajo esta norma y la 27.002. Acuérdense que la 27.002, como es una ampliación y guía de implementación de los 93 controles de la norma 27.001, pues acuérdense en cuántos dijimos que eran en la versión del 2013. ¿Sí se acuerdan cuántos eran? ¿Quién se gana el premio? 114, creo. 114. Entonces, esta versión está alineada con la norma que eran de 114. La 27.002 trae la guía y la explicación. La 2022 ya no son 114, sino que son ¿cuántos? 94. 93, no 23. ¿Listo? Entonces, esto es una de las cosas que va a cambiar en esta nueva versión. Entonces, políticas, ¿sí? Entonces, es el 662 y es una guía adicional. Les tengo que tenerlo en cuenta frente, o sea, está 27.002, ¿se acuerdan que en la sesión anterior yo les mostraba, aquí está la guía, y explicaba la guía, explicaba la guía. Entonces, lo que hacen aquí es que en ese pedacito de la guía de la 27.002 le agregan este otro pedacito para indicar cómo se implementa ese control considerando la privacidad. Eso es, entonces, esto es lo que está aquí explicado. Entonces, mira, aquí es una guía adicional. Aquí una definición de cliente que la voy a pasar rápidamente. Requisitos, ya, entonces, requisitos específicos, ¿sí? Entonces, acá está la generalidad, entonces vamos a hacerle un pequeño zoom ahí a la generalidad. Entonces, los requisitos de la norma 27.001 que mencionen seguridad de la información se deben extender a la protección de la privacidad, ya que puede verse afectada por el tratamiento de datos personales. Entonces, aquí en esta nota está la clave y dice, en la práctica, cuando se utiliza seguridad de la información en la 27.001, vamos a cambiarlo y se va a utilizar seguridad y privacidad de la información en su lugar. Si está claro esa parte, que es el primer punto que quería decirles y ya se los había anticipado, ese es el primer cambio. Entonces ya no tenemos un sistema, y vuelvo y repito, no son dos sistemas aparte, es uno solo que recoge la seguridad y la privacidad. ¿Ya? ¿Y la privacidad cómo la entendemos? Pues preservar, ¿sí?, ese derecho que tenemos los titulares de datos personales, ¿sí?, y que está definido en nuestra Constitución en el artículo 15 y desarrollado por la Ley 1581 y la Ley 1266 y por un decreto que la regula, que es el Decreto Único 1074, y que en ese rol que tiene la superintendencia a través de su circular única, pues establece unos temas procedimentales para el desarrollo de esa legislación y esa regulación, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos integrando aquí y por eso la mejor manera de ver la implementación de la privacidad es ver el modelo colombiano para las entidades públicas, porque ese modelo nació con esas dos visiones. Y es que en el sector público, pues, tratamos muchos datos personales. Entonces, seguimos aquí. Un requisito adicional, ¿sí? Entonces, comprensión de la organización y su contexto, y entonces este es uno de los adicionales. Entonces, la organización debe determinar su papel como responsable de tratamiento o como encargado. Esto no está en la norma 27.001. ¿Qué es lo que está diciendo? Venga, a ver, ustedes
un responsable o es un encargado del tratamiento de datos personales? Porque si yo presto servicios a otras empresas y esos servicios tienen que tratar datos personales, entonces soy un encargado. Si esos servicios los presto directamente, sin ningún tercero, figura jurídica, tercero que venga y me apoye, sino que yo lo hago directamente, pues yo soy solamente un responsable. Entonces, ¿cuál es el requisito en esa parte del contexto, que es el entendimiento del negocio? Pues entender claramente un requisito adicional, cuál es mi rol, si es uno solo o si es un doble rol. ¿Sí queda claro esa parte para todos? Cinti, Natalia, Sandra, Eliana, ¿sí les queda claro? Sí, señor. Ok, bueno, entonces Sí, ese es el requisito. Ese es el requisito adicional. Pero resulta que cuando nosotros veíamos la 27001 y veíamos el anexo, pues el anexo en el fondo nos está diciendo eso. Venga, aplique la ley 1581. Entonces coja la guía de accountability y resulta que la guía pues nos da todas esas pautas para mirar esa implementación. Entonces, pues por eso yo hice ese ejercicio de alinear las dos cosas. Un requisito adicional. La organización debe incluir entre sus partes interesadas a aquellas que tengan interés o responsabilidad asociada al tratamiento de datos personales, ¿sí? Entonces ahí pueden estar la CIT, los dueños, los titulares, ¿sí? Y así sucesivamente, no, pues ya vamos son las 7:41, vuelvo y repito, esta norma es extensa, pero digamos que esos son los elementos principales más los que ya les había explicado. Entonces, pues simplemente en el momento de la implementación, pues lo que hacemos es hacer esa revisión de esta lista de chequeo y verificamos lo que le agrega esta norma. Y tener muy presente que se va a actualizar en lo que corre del año. ¿Listo? Entonces, no me voy a meter allí porque básicamente lo que van a hacer cada uno de estos controles es decirnos, digamos este de aquí que me pareció bien interesante. Miramos este aquí. Los dispositivos móviles y el teletrabajo. Política de dispositivos móviles. Aplican el control, la guía de implementación y otra información establecida en los numerales 621 de la norma 27.000 y la siguiente guía adicional. ¿Qué dice la guía? Entonces, ¿qué le agrega? Fuera de lo que tengo allá, ¿qué le agrega? Entonces dice así. La organización deberá garantizar que el uso de dispositivos móviles no conduzca a un compromiso de datos personales. Entonces, supongamos que mi empresa dota de teléfonos móviles a los empleados. Y entonces tengo que tener cuidado con el manejo que se da a la información de datos personales en esos equipos institucionales. O, no sé, si como parte de ese uso de dispositivos móviles tenemos una aplicación móvil de la organización, pues tener mucho cuidado con las debidas autorizaciones para el tratamiento. Y así sucesivamente, digamos que el documento, aquí apenas voy por la página 23 de 90. Entonces, pues es extenso por lo que tiene la referencia a los controles, pero es esto que acabo de explicar. Simplemente es considerar en cada control que si en ese control está definido para las propiedades de la información que se pueden ver afectadas, lo que hay que tener en cuenta desde lo que vimos en la sesión anterior es que hay un ciclo de vida de los datos personales. Y entonces estos controles están asociados a ese ciclo de vida. Y entonces lo que hace esta norma es aplicar para esos controles una guía de implementación en lo que es la 27002 para que yo tenga una orientación de cómo implementar esos controles cuando de datos personales se trata. ¿Listo? Bueno, voy a seguir por acá porque es que me interesa en estos 16 minutos que nos quedan que fuera de los controles que están especificados, miremos otro por aquí. A ver, miremos uno por aquí. Gestión de incidentes, ¿sí? ¿Cuándo es que vamos a ver la gestión de incidentes? La próxima semana. Es la última clase del curso, no la dicto yo,
la dicta el profesor que nos acompaña en este módulo. Y entonces miremos qué dice aquí la guía de incidentes de seguridad en esta extensión. Entonces dice así: responsabilidades y procedimientos. Aplica el control, la guía numeral 1611 de la 27002, pero le agrega esta partecita de guía adicional, guía de implementación adicional. Como parte del proceso general de gestión de incidentes de seguridad, la organización debería establecer responsabilidades y procedimientos para la identificación y registro de brechas de seguridad de datos personales. Además, la organización debería establecer responsabilidades y procedimientos relacionados con la notificación de esas brechas a las partes requeridas, incluido el momento de tales notificaciones y la comunicación a las autoridades, teniendo en cuenta la legislación y la regulación aplicable. ¿Cuántos son? Pues aquí estaría anticipando un poquito una pregunta que seguro puede surgir, pero la hago. Y la hago ¿por qué? Porque vuelvo y les repito, estaba revisando los trabajos de mis estudiantes y es una de las preguntas que está allí. ¿Cuántos días tiene uno para reportar un incidente que tenga compromiso de datos personales en Colombia? ¿Alguien lo sabe? Les digo lo que me 15 respondía mi días. salud. Ah, 15 días. 15 días. Pero mis alumnos, ¿saben qué me decían? 72 horas, 2 días. ¿Y saben por qué? Porque se ponen a hacer la tarea con ChatGPT. Y entonces ChatGPT, el modelo de entrenamiento, sí, ahí sí falló. Y entonces seguro tomó modelos de otras legislaciones y se confunde y dice que 2 días, que 72 horas. Y resulta que la legislación colombiana habla específicamente de 15 días hábiles para reportar, que de seguro que en un futuro de la actualización normativa ya sabemos que esta norma tiene más de una década, la ley 1581, y seguro que en esos intentos va a haber uno que va a avanzar y esos 15 días de seguro que se tienen que recortar. Algunas jurisdicciones imponen regulaciones específicas. Bueno, ahí está lo de la respuesta. Entonces, eso es lo que encontramos aquí. Lo que encontramos es esas recomendaciones que de por sí este diplomado ya las está manejando, pero aquí ya con un techo normativo de buena práctica internacional. Entonces, vámonos rápidamente a los anexos. Vámonos por acá a los anexos para que cerremos en los 10 minuticos y abrir el espacio para preguntas. Bueno, aquí está el anexo A. Ustedes se acuerdan que habíamos dicho del A y el B. El A es para el responsable y el B es para el encargado. Entonces miremos acá la tabla. Entonces, y van a ver que esto les va a sonar muy familiar. Esto no está en la 27001 ni en la 27002, salvo ese pedacito que yo les mostré pequeñito que dice que la entidad tiene que acomodarse a la legislación y la regulación en materia de protección de datos. Entonces, ¿cuáles son los? Y acuerden que ya les dije, en la versión 27001 del 2013 se hablaba de objetivos de control y de controles. En la 27002 ya no se habla de objetivos de control, sino que solamente se habla de controles. Entonces, este título en la versión actualizada va a cambiar a que la tabla 1 va a decir solo controles. Entonces, condiciones para la recogida y tratamiento de datos. Como el objetivo va a aparecer, me voy a meter de una vez al control. Identificar y documentar la finalidad. La organización debe identificar y documentar la finalidad específica para las cuales se tratan datos personales. Pues eso es lo que nos pide el inventario de base de datos personales. Ahí hay que indicar la finalidad para registrar las bases de datos. Entonces, eso ya lo teníamos en nuestra legislación, pero aquí, digamos, es una guía de implementación. Identificar las bases legitimadoras. La organización debe determinar, documentar y cumplir con las bases legitimadoras relevantes para el trámite para los fines identificados. ¿Sí? Entonces aquí está el tema de el registro, digamos, de las autorizaciones y los marcos legales que nos permiten pues hacer, en el caso de las entidades públicas, el debido tratamiento.
Determinar cuándo y cómo se debe obtener el consentimiento. Entonces la organización debe determinar ese documento y aquí tenemos nosotros el aviso y nuestro marco normativo lo plantea. Obtener y registrar ese consentimiento. La ley colombiana también lo plantea y aquí está definido. Evaluación del impacto sobre la privacidad, ¿sí? Entonces, la organización debe evaluar la necesidad de implementar y cuando corresponda a la evaluación del impacto relativo a la protección de los datos personales. Y eso lo vimos como una de las normas que existen. Contratos con los encargados, corresponsables de tratamiento y registro de actividades. Entonces, aquí las hacen explícitas en la 27001 ni en la 27002 está esto. Obligaciones de los interesados. Entonces, lo mismo, determinación y cumplimiento de las obligaciones hacia los interesados, determinación de información de interesados, etc. Entonces, esto está definido aquí en lo que tiene que ver con el responsable, ¿sí? El tema de privacidad del diseño y por defecto, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? En los proyectos yo no espero haber montado e implementado todos los procesos, lo mejor, la capacidad. Procesos, perfiles, personas, tecnologías, información. No, cuando estoy diseñando la capacidad, entonces diseño el proceso, considero la privacidad desde el diseño. Cuando estoy definiendo roles y funciones, considero ahí el diseño. Cuando estoy definiendo la información, pues es la base del tratamiento de datos personales. Y cuando estoy definiendo la tecnología que voy a usar en esos procesos, también considero el cumplimiento de las normas de protección de datos personales. Eso es lo que significa en el fondo privacidad del diseño y privacidad por defecto. Entonces, uno de los lineamientos que es clave, limite la recogida de datos personales. ¿Y eso qué quiere decir? Hombre, si usted no va a usar un dato personal, disminuya el riesgo, la probabilidad de que usted lo vayan a sancionar por tratar un dato personal que usted no necesitaba. Y entonces, ¿qué dice aquí el control? La organización de limitar la recogida de datos personales al mínimo que sea relevante, proporcional y necesario para los fines indicados. Pero hay gente que es feliz, no, venga, traigámonos este dato, venga, pero es que si usted no justifica ese dato para prestar el servicio, pues ahí está incumpliendo la ley, porque los tratamientos pues tienen que justificarse precisamente para el servicio que voy a prestar. Y si no lo justifico, pues ahí estoy abusando, digamos, de eso. Limitación en el tratamiento, exactitud y calidad, objetivos de minimización, el tema que lo habíamos dicho, de utilizar técnicas de anonimización o pseudonimización, como se le llama en Europa, a través de técnicas que existen para hacer esto y proteger los datos, ¿sí? De pronto mañana miraremos, creo que la próxima sesión es mañana, si no estoy mal. Entonces mañana miraremos algunas herramientas que se pueden utilizar. Archivos temporales, plazos, eliminación y control de transmisiones, ¿sí? Entonces, esto es lo que contiene la norma y que nos ayuda. Y aquí está para los encargados. Es muy similar, muy similar. Entonces, los acuerdos, las obligaciones con el cliente, obligaciones hacia los interesados, archivos temporales de devolución, transferencia, eliminación de información. Y entonces aquí está para esos roles. Correspondencia con esta norma que hemos dicho que es de definiciones, entonces aquí está consentimiento y elección, entonces acá está de lo que corresponde a los controles relacionados con el responsable de tratamiento, entonces aquí aparecen todos esos controles. Entonces cuando acá en este que es el marco de privacidad, hablo de consentimiento de elección, pues está todo esto, identificar y documentar la finalidad, identificar la legitimadora, determinar cuándo y cómo, los que ya vimos allá adelante. Entonces aquí hace ese mapeo. Y eso sobre todo pues para los que vienen trabajando de tiempo atrás con normas como esta, que era la que existía, que era el marco de privacidad, pues ahora esto ayuda a hacer esa alineación. Entonces, este es el otro anexo que hay allí y simplemente es una alineación, digamos, de tipo conceptual. ¿Ya? Sigamos avanzando en el otro anexo, que es el que tiene que ver con el Reglamento Europeo de Protección de Datos, el Reglamento General de Protección de Datos. Entonces, aquí está.
los numerales de la norma 27001, cómo se mapean al artículo del Reglamento General de Protección de Datos europeo. Entonces aquí vemos la alineación. Entonces aquí tenemos el mapeo. Entonces, ¿cómo mi sistema se puede mapear hacia ese lado? Supongamos que mi empresa hoy en día no presta servicios a España o a Europa, pero surgió un cliente importante y empezamos a prestar servicios, y en ese prestar servicios vamos a tener que tratar datos personales de los españoles o de europeos. Entonces, inmediatamente se vuelve un requisito de cumplimiento cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos Personales. Entonces, aquí podemos hacer el mapeo para poder demostrar a las autoridades españolas que estamos haciendo el debido tratamiento de los datos personales. Este anexo nos ayuda a eso. Y ya la última partecita de la norma, que es ese ejemplo de aplicación, que me parece que es bien interesante, que es ya un ejemplo práctico. Bueno, este es el de los servicios en la nube, que es el E, ¿sí? Entonces, este es el de la nube pública, ¿sí? Y este que es el controles adicionales. Entonces, aquí está la correspondencia, si aplica o no aplica a la norma ISO de tratamiento de datos en la nube. Entonces, allí hacen la alineación también con eso. Entonces, eso facilita la implementación, sobre todo para auditorías, para implementación de controles. Si yo automatizo esto, pues yo puedo presentarle estas alternativas para la implementación. Y la última, que es el cómo aplicar, que es el último anexo que tiene la norma, y con eso cerramos nuestra sesión de hoy. Entonces, ¿cómo se aplica el documento? Entonces, leámoslo aquí. Este documento, cuyos requisitos, y entonces dice aquí, por ello, en lugar del término seguridad de la información, utilizaremos seguridad de información y de la privacidad. Bueno, eso ya lo habíamos dicho. Y la tabla F1 proporciona un mapeo de la ampliación del término seguridad de la información con la finalidad de aplicarlo a este documento. Entonces, 27.001, solo seguridad de la información. 27.701, seguridad y privacidad de la información. 27.001, políticas de seguridad de la información, políticas de seguridad y privacidad de la información. Gestión de seguridad de la información, gestión de seguridad de la información y de la privacidad. Sistema de gestión, y así sucesivamente está ese planteamiento, ¿sí? Este rendimiento tiene que ver con el seguimiento al sistema como tal, sino que la traducción, y ahí es donde viene el tema, los españoles lo llaman como rendimiento, pero este es como el monitoreo al sistema. Entonces aquí es donde hace parte, digamos, las auditorías, los indicadores y hacer seguimiento del sistema está funcionando bien. Entonces aquí lo único que dicen es que ese monitoreo, seguimiento de la seguridad de la información, pues también va a ser para la privacidad, por eso es rendimiento de la seguridad y la privacidad. Los requisitos, y entonces simplemente un tema de ampliar la referencia, entonces ya no hablamos de riesgos de seguridad, sino de riesgos de seguridad y privacidad. Eso que parece obvio, pero pues la norma lo plantea como guía de implementación, ¿sí? Y lo último, que ya con esto cerramos, ejemplo de aplicación. Entonces dice así: teniendo en cuenta la protección de la privacidad de la información de los interesados al tratar datos personales, el apartado 6.2 de la 27 debería ser modificado con el texto subrayado a continuación. Entonces, el 6.2 se dice, la organización debe definir y aplicar, y entonces aquí, un procedimiento de evaluación de riesgos de seguridad de la información, y se le agrega el de privacidad, que establezca y mantenga criterios de riesgos de seguridad de la información, pero también de la privacidad. Y en el numeral A2, los criterios para llevar a cabo la evaluación de riesgos de seguridad de la información y de la privacidad, ¿sí? Asegurarse que en las sucesivas evaluaciones de riesgos de seguridad de la información y de la privacidad generen resultados consistentes y válidos. Identificar los riesgos de seguridad de la información y le agrego los de privacidad. Por eso al principio pues explicaba yo cómo se implementa un sistema de gestión de seguridad de la información, y lo que hacemos es ampliar la privacidad. Y bueno, ese es el ejemplo, y con eso termina la norma. Y pues con eso hemos cumplido el ejercicio que teníamos para hoy, que era presentarle la norma 27.001. Entonces ahora sí, abro los espacios para preguntas. Si hay alguna pregunta relacionada con la norma 27.001 que hemos visto el día de hoy,
pues abrimos los micrófonos y con mucho gusto los respondemos. Sandra. Profe, ¿tiene conocimiento de alguna empresa acá en Colombia que ya haya obtenido este certificado? Sí, bueno, pues en este momento no tendría, pero sí hay varias que ya han hecho el ejercicio de certificarse, sobre todo porque las que trabajan así a nivel internacional, digamos que es un mecanismo para demostrar cumplimiento. Sobre todo, digamos, esta que tiene el cumplimiento del Reglamento Europeo de Protección de Datos, es un aval. Y digamos que todos los que tengan negocios con Europa, ¿sí? Tienen que cumplir el reglamento europeo. Una manera certificada, digamos, de demostrar ese cumplimiento, pues es la implementación de esta norma. Ok, y de las entidades certificadoras, no sé, Icontec tal vez está haciendo ya este certificado. Sí, sí, sí. De hecho, no le digo que cuando yo impulsé el tema en el ICONTET en el 2020, eso no querían los del comité, eso yo apenas acabo de llegar y me miraban mal. Y al año siguiente se volvió la norma que más pedían formación, pedían acompañamiento en la implementación y pedían certificación. ¿Ya? Y si ustedes, creo que si nos metemos allí, ellos lo venden como ese paquete. De hecho, ellos sacaron, creo que en el ICONTET hay una publicidad que habla de las dos normas. Creo que si uno googlea eso, se los voy a mostrar aquí. Me dicen si ya están viendo ahí mi página. Ya. Ah, sí. Y conté certificación de la norma 27001 más la 27000. ¿Qué es el servicio? ¿A quién está dirigido? ¿Cómo pueden beneficiarse? Y bueno, pues aquí yo no le hago publicidad al ICONTET, sino que este está dentro de los servicios que ellos hacen, sino que el ICONTET tiene ese doble rol. Yo soy un convencido que hay que hacer lo que hizo España. España separó ese rol, o sea, una cosa es que usted sea el organismo de normalización y otra cosa es que usted venda servicios asociados a esa normalización. Yo creo que puede haber un conflicto de intereses allí y entonces deberían separarse los dos negocios, pero ellos ofrecen pues su producto. Pero esto responde a tu pregunta. Ok, vale, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más? Bueno, nos estamos pasando 2 minuticos. Si no hay más, pues agradecerle la asistencia y nos veríamos mañana para cerrar, pues en lo que a mí corresponde, que es mirar algunas herramientas para hacer implementaciones de esto que hemos hablado estas 3 sesiones. Muchas gracias y que tengan una feliz noche. Gracias. Gracias, Gracias, profe. feliz noche. Gracias, hasta Bueno, que luego. estén muy bien, hasta luego.